Muy buenas a todos, y sean bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Artex, y en esta ocasión les quiero compartir algunos mods esenciales para el GTA San Andreas de Android, que sirven para corregir errores, mejorar o añadir nuevas funciones para hacer la experiencia de juego más cómoda y entretenida, mientras mantienen la esencia vanilla del juego. Quiero hablarles de un mod llamado J-Patch, que puede que no sea el más llamativo, pero créanme, es de esos que se vuelven indispensables si quieres jugar al GTA San Andreas en Android de forma cómoda. Este mod corrige un montón de errores, mejora algunas mecánicas, e incluso trae pequeños ajustes gráficos, pero sin perder esa esencia clásica del juego. Las versiones de aniversario que sacaron para el 10º aniversario prometían ser mejores, pero la verdad es que fueron un desastre. Las hizo Grove Street Games, y aunque arreglaron algunas cosas de las versiones originales, dejaron muchísimos errores sin corregir, y hasta surgieron nuevos problemas. Ahí es donde entra el J-Patch, haciendo el trabajo que ellos no pudieron. Este mod arregla errores, ajusta detalles y mejora lo justo para que el juego siga sintiéndose como el San Andreas de siempre. El siguiente mod del que quiero hablarles es Proper Fixes, un modpack super completo que se encarga de corregir un montón de errores que venían en el mapa del juego desde las versiones clásicas de PS2 y PC. Este mod se centra en arreglar cosas como estructuras mal colocadas, texturas con fallos, objetos eliminados, y otros detalles que afectan la experiencia del juego. Por ejemplo, un caso conocido es el de las decoraciones del casino de Four Dragons, que fueron eliminadas desde las versiones de PC, pero que con este mod se restauran. Otro ejemplo está en Vice City, donde una iglesia tenía texturas con un brillo extraño, y Proper Fixes lo solucionó perfectamente. Además, había objetos sin texturas colocadas correctamente, como las sombrillas de la playa en Santa María o las mochilas en la tienda Suburban, que ahora lucen como deberían. Incluso hay vidrios con texturas tan oscuras que ni parecían ventanas, algo que podías ver en lugares como el Área 69 o este edificio de autos en San Fierro. Podría seguir mencionando todas las correcciones que trae este mod, porque son muchas, pero no quiero hacer el video demasiado largo. Si quieren conocer todos los detalles, les recomiendo pasar por un video dedicado exclusivamente a este mod que tengo en mi canal. Pero por ahora, sigamos con el siguiente mod. Ahora vamos con un mod que lleva la experiencia de GTA San Andreas al siguiente nivel, Real Traffic Fix. Este mod se encarga de mejorar la inteligencia artificial del tráfico, algo que sinceramente el juego original dejó mucho que desear. Básicamente, el Real Traffic Fix aplica físicas más realistas a todos los vehículos del juego. Esto significa que los autos ahora tendrán movimientos más naturales, tanto en la suspensión como en las ruedas. Entre las principales funciones del mod, destacan algunas mejoras muy interesantes. Detección inteligente de obstáculos, que permite a los vehículos prever el camino y ajustarse a cambios repentinos, como pendientes o curvas. Los coches ahora aceleran siempre que pueden, haciendo que las velocidades sean más naturales dependiendo del modelo. Además, reducen la velocidad al tomar curvas, algo que antes era inexistente en el juego. Otra cosa curiosa es que el mod corrige un error clásico del juego, donde algunos vehículos quedaban atrapados en el suelo. Aunque no siempre funciona, es un gran avance. Para cerrar este video, vamos con un mod que, aunque sencillo, sorprende por lo práctico que resulta. Estoy hablando del mod de GPS. El mod hace algo que, aunque parece obvio, cuando marcas un punto en el mapa y te subes a un vehículo, automáticamente te muestra la ruta más rápida para llegar a ese destino. Sí, algo tan básico hoy en día, pero que en su momento Rockstar no incluyó en el juego. Pero eso no es todo. Este GPS también funciona durante misiones, algo que hace que completar ciertos objetivos sea mucho más cómodo. Además, separa los marcadores con diferentes colores, ayudando a distinguirlos fácilmente. Como un extra muy interesante, el mod también muestra la distancia exacta que te queda por recorrer, y cuando llegas al destino, el marcador desaparece automáticamente, haciendo que todo sea más limpio y organizado. Sin duda, es un mod pequeño, pero que encaja perfecto en el juego y aporta muchísima comodidad. Para instalar los mods del J-Patch, Real Traffic Fix y el mod de GPS, que funcionan con el modloader de Android, primero asegúrense de tener un APK con el modloader ya instalado. Una vez que lo tengan, sigan estos pasos. Descarguen los archivos del mod que quieran instalar.
Identifiquen los archivos que terminan en .so, estos vienen incluidos en los archivos descargados. Luego, vayan a esta ruta en sus dispositivos. Android, Data, com.rockstargames.gta, mods. Y peguen los archivos .so en esa carpeta. Con estos pasos, los mods deberían estar funcionando sin problemas. Ahora, para el Proper Fixes, que es un mod más pesado y detallado, el proceso es diferente. Descarguen y extraigan los archivos del mod. Dentro de las carpetas extraídas, sigan esta ruta. com.rockstargames.gta, Files, TextDB. En la carpeta TextDB, encontrarán subcarpetas con varios archivos. Algunos de estos tendrán la palabra Rename en su nombre. Reemplacen la palabra Rename con el nombre de su GPU. Si no saben qué tipo de GPU tiene su dispositivo, pueden usar apps como CPU-Z para averiguarlo. Las GPUs más comunes son Adreno, Mali o PowerVR. Una vez que renombren los archivos, copien la carpeta com.rockstargames.gta extraída, y muévanla a esta ruta. Android, Data. Si su dispositivo les pide sobreescribir archivos, confirmen la acción. Con esto, el Proper Fixes debería instalarse correctamente y estar listo para funcionar. Y bueno, con esto llegamos al final del video. Quiero agradecerles por quedarse hasta aquí, y también pedir disculpas por la inactividad reciente en el canal. Espero que, a partir de ahora, pueda traerles contenido con más frecuencia. Sé que la edición en este video no es la mejor, pero quería enfocarme en compartir esta información con ustedes. Si les gustó el video, no olviden dejar su like y suscribirse al canal. Esto me motiva muchísimo a seguir creando contenido. Aquí me despido, adiós.